sustituí en la parte de la ecuación 4 y 5, pues lo sustituí en la ecuación 3. Y Ok. pues de ahí logré, ay, no sé por qué se me corta siempre el PDF. Había puesto más, bueno, de ahí me quedó x v entre v0 igual a xa por k, que es igual, bueno, que multiplica a 1 menos xa, pero en clase habíamos visto que el volumen, bueno, v entre v0, pues era el tiempo. Entonces, pues lo sustituí, entonces me quedó el tiempo igual a xa por k por 1 menos xa. Ah, sí, aquí está, aquí está. Y bueno, pues ya teníamos el tiempo, lo habíamos calculado en la clase, y k también ya lo habíamos calculado en la clase. Entonces, pues pasé a multiplicar k por el tiempo y me quedó 0.873 y después despejé xa y pues me quedó un resultado de xa de 0.447. Pero pues no sé si estoy bien porque si es cierto queda igual que el otro reactor. Ok. Bueno, yo lo hice por ese método, pero no sé si estoy bien, profesor. Sí, sí está bien. Ah, ok. Ah, Entonces, pues ¿ya dejo de compartir? sí, ya. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir su tarea o el procedimiento que siguió? Yo, profe, lo hice un poco diferente. Adelante, por favor. Diana, ¿no? Sí. Empecé de la ecuación del diseño y lo pasé en términos de A, del reactivo. Entonces queda menos R por A. Y después, pues bueno, esta derivada da FA menos FA0. Igual sustituí FA por la de la conversión y se cancelaba FA0. Y después pasé al lado izquierdo los términos que conocíamos, que era el volumen final, el flujo y la K. ¿Qué es esto? A ver, espere. Bueno, primero sustituí, perdón, la ecuación de la velocidad, que es Kc, la constante por la concentración en cero, por la conversión. Y bueno, se cancela la concentración de A0. Ajá. Y pues ya, era lo que le decía, que quedaba volumen es igual al flujo por xa, por la constante, por 1 menos xa. Y bueno, ya de ahí pasé al lado izquierdo los que conocíamos, que era el flujo, y lo pasé como nos lo dan metros cúbicos por hora, lo pasé a litros por segundo. Y ya de ahí despejé xa y también me da 0.4467. Es correcto. Bien, también ese procedimiento está correcto. Déjame anotar tu participación. ¿Alguien más que haya hecho la tarea? Aunque si no hay nadie más, solamente para concluir el problema y en base a lo que calcularon sus compañeros, pues hacemos un resumen. Al final de cuentas, la ecuación del CCTR queda igual a la del PFR, por eso ambos tienen conversión de 0.447. Entonces aquí ya lo resumimos.
tanto flujo pistón como tanque agitado continuo tienen una conversión. Bueno, acá ponemos el batch. De ese valor, ¿no? Que es similar a lo que reportaron ahorita sus compañeros del punto, perdón, punto 447. Y el batch ya lo habíamos resuelto en la clase pasada con un valor de punto 554. Entonces, al final de cuentas, el que tiene una mayor conversión al volumen de alimentación que se reportaba en el problema, que era de 100 litros, operando esas condiciones que se especificaron en el problema, es el reactor batch. Sí, porque en la comparación, estos dos son similares y este es mayor. Entonces es de mayor conversión y es el que se seleccionaría para llevar a cabo la degradación de ese contaminante, ¿no? En el reactor, bueno, de este contaminante, representado por el reactivo A. Ok, bien, sí es, lo ideal es que ustedes hagan los problemas de tarea porque de otra forma pues se va a ir acumulando cada vez más información y va a ser más difícil que lo vayan asimilando. Bien, vamos a hacer otro problema. No, bueno, no sé si tenga alguna duda con respecto al problema anterior antes de pasar al siguiente problema. Perdón. ¿No hay dudas? Bueno, empezamos. Y el problema dice en un reactor de flujo pistón adiabático. Esto opera de manera adiabática, lo vamos a resolver isotérmico, porque propiamente en las unidades o en el programa no se considera calor o una condición adiabática dentro de los reactores. Entonces hacemos en un reactor de flujo pistón adiabático. Se llevó a cabo en fase gas una presión absoluta de 2 atmósferas. La reacción A más B que produce R más S. El reactor se encuentra conformado por tubos paralelos déjenme nomás revisar el límite interno de los tubos.
de 50 creo que son milímetros, permítame. .05 metros de diámetro interno. La cinética de la reacción viene dada por la expresión menos RA igual a K. Obviamente aquí tenemos la constante de velocidad por la presión parcial de A por la presión parcial de B. Esto es obviamente adoptando esta ciclometría de la reacción. Y donde la constante de velocidad a 100 grados centígrados es 0.05 mols por litro hora atmósfera al cuadrado. Y la constante a 500, esta misma constante, a 500 grados centígrados es 50 mols en mismas unidades sobre litro hora atmósfera al cuadrado. ¿Ok? También proporciona la entalpía de reacción negativa. Y esto va a ser igual a 10 kilocalorías sobre mol. Nos dice que al reactor se introduce una mezcla de 5 kilogramos por hora una mezcla equimolar de A y B. A 250 grados centígrados. Y se desea alcanzar una conversión
del 35%. Nos piden calcular el número de tubos necesarios si cada uno tiene una longitud de 2 metros. Profe, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva 86, por favor? Claro que sí. Gracias. Y bueno, lo que nos dan de manera adicional es el calor específico a presión constante de la mezcla, que no nos va a servir a final de cuentas, porque no vamos a trabajar de manera diabática, sino isotérmica. Y también nos van a proporcionar lo que es el peso molecular de la mezcla, que son aproximadamente 40 gramos mol. Ok. Bien, me avisan cuando pueda pasar a la siguiente diapositiva. Ya, profe, gracias. Sí. Ok. Y bueno. Tenemos un peso molecular de la mezcla de aproximadamente 40 gramos mol. Ok, hacemos un dibujito, un esquema del reactor. Este flujo pistón es literalmente como si fuera un intercambiador de calor. Así esta parte. Y concéntrico van los tubos, ¿no? Por ejemplo, uno aquí, aquí, que es donde entra el gas. Alrededor podría haber un flujo que intercambie calor con el fluido que va en el gas. Y bueno, hay muchísimos de estos tubos, ¿no? Y nos piden calcular cuántos tubos se requieren para el flujo volumétrico que está imponiendo. ¿Ok? La corriente de entrada, todas las constantes nos las dan a otra, perdón, a otra temperatura, entonces obviamente por ahí tenemos que hacer uso de la ecuación de Arrhenius. Entonces 150 grados centígrados, la conversión, acuérdense, del reactivo es cero en esta parte del reactor y por lo tanto el volumen también va a ser cero, no ha avanzado absolutamente nada hasta que se introduzca el fluido. Ok, nos piden calcular el número de tubos, ¿no? Cuando la conversión sea del 35%. Y bueno, otro dato que tenemos por ahí es, obviamente, el número de tubos. Va a ser sencillo, va a ser igual al volumen total que tengamos aquí de cada uno de estos tubos, el volumen total ocupado dentro de los tubos, o la sumatoria del volumen total de los tubos, entre el volumen de cada tubo, ¿no? Esta ecuación va a ser bastante útil. Bueno, esta es la reacción, ¿no? Vamos a mirarla como uno. Ok. ¿Qué es lo que ustedes creen conveniente de que se debe de hacer primero para resolver el problema?
Ya tenemos la expresión cinética, no hay que derivarla. Entonces le escribimos ecuación cinética. Y esto literalmente es igual a menos RA. Y multiplica la constante velocidad. Ojo que esta constante tiene que estar 250 grados centígrados por la presión de A por la presión de B. Sí, nos dice que está entrando a 250 y tenemos datos a 100 y 150. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, de acuerdo a la ecuación cinética. A ver, ¿alguien que quiera participar o también lo escojo de manera aleatoria? A ver, La ecuación del diseño del reactor, ¿no? antes de eso, ok, sí sería lo natural, lo otro a establecer, pero antes de eso, ¿qué es lo que necesito hacer? Porque la ecuación cinética, pues no tengo todos los datos, ¿no? La estequiometría. La estequiometría nuevamente ya te la dio el problema, ¿no? Aquí ya sabemos que una mol de A consume, con una mol de B consumida produce una mol de R y una mol de S. Entonces la estequiometría pues ya está también. Por eso saltamos directamente hasta la parte cinética, ¿no? Que incluso ya también la da. Dejarla en términos de concentración de A. No, todavía no. Fíjense, aquí tengo la expresión cinética, o sea, puse ya la expresión cinética. Todavía esa parte no, porque acuérdense que necesitan ir capturando los datos antes de empezar a aplicar la ecuación de diseño, ¿no? Tengo que asegurarme que tengo todos los datos que voy ¿cómo se llama? Utilizar en la ecuación de diseño. Entonces, previo a la ecuación de diseño, justo como decía su compañera, viene la parte de la estequiometría. La estequiometría no las dio el problema, por eso ya me la salté. O sea, ya la da, o sea, literalmente es la expresión cinética. La expresión cinética se ve afectada por la estequiometría, entonces, de manera directa la establecimos. ¿Qué creen que haga falta aquí para calcular o qué nos hace falta de esta ecuación? ¿Qué nos hace falta para calcular esta ecuación? Nuevamente la constante de velocidad tengo este dato de la constante de velocidad a 250 grados centígrados. No. No. Ok, entonces lo que calculo, ¿no? Y la expresión aquí es muy útil, esa expresión. Nuevamente no memoricen las ecuaciones, es esta misma expresión que utilizamos en la resolución del problema del problema del problema 2. La ecuación 6 del problema 2, que bueno, nuevamente se deriva de la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius modificada, ¿no? Nos va a decir que, por ejemplo, la constante velocidad, una determinada constante velocidad, eh, supongamos la constante velocidad 2, va a ser igual a
Para que lo vean, al final lo vemos como 2 o 1, pues es lo mismo. Va a ser igual a 2 multiplica al exponencial. ¿Se acuerdan de esta ecuación, no? Menos la energía de activación entre R, que multiplica a 1 sobre T1, menos 1 sobre T2. Es la misma ecuación de Arrhenius, solamente que dividimos dos ecuaciones de Arrhenius, ¿no? Y resultó como tal esta ecuación, que también es una variación de la ecuación de Arrhenius. Ok, y bueno, esta ecuación de Arrhenius la vamos a utilizar. Y esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Y la podemos transformar incluso si consideramos que la temperatura 1 va a ser 100 grados centígrados. Y la temperatura 2, en este caso, va a ser 500 grados centígrados. ¿Ok? Nuevamente, ¿por qué consideran ustedes que necesito aplicar las dos temperaturas? ¿Qué es lo que quiero yo determinar? Las K, ¿Perdón? para poder utilizar los valores de K que nos dan. Sí, obviamente, bueno, vamos a utilizar esos datos, pero ¿cuál es la intención o qué es lo que quiero calcular de esta ecuación? Que no tengo tampoco y que me va a permitir calcular la constante de velocidad a 250 grados centígrados. ¿Qué es lo que voy a calcular ahí? Acuérdense, es similar al problema 2, por eso vimos a Arrhenius. Entonces yo quiero calcular K de 250, pero me hace falta un dato. Supongamos que yo considero T de 100 grados centígrados y la temperatura 2 de 250, ¿no? O incluso al revés, ¿no? Puede ser T1 250 y T2 100 grados centígrados. Aplico aquí, va a ser K1, que va a ser la K de 250, igual a K2, que va a ser la de K de 2, la K2 calculada a 100 grados centígrados, perdón, que multiplica, las temperaturas las tengo, esto está en grados Kelvin, y así que 100 y 250. El problema es que no tengo la energía de activación, el problema no me lo da. Entonces, si ustedes tienen que calcular una constante de velocidad y no tienen el problema, perdón, y no tienen la energía de activación, forzosamente necesitan datos a otras dos temperaturas para primero calcular la energía de activación y entonces con esa energía de activación ahora sí aplico la ecuación de Arrhenius sola y calculo la otra, la constante de velocidad, ¿no? En pocas palabras me quedaría, ya una vez que calcule yo la energía de activación, me quedaría como K igual a, por ejemplo, K a 250 el factor de colisión, que bueno, K inicial, lo mismo es la ecuación de Arrhenius, ¿no? El original, y cuando yo divido 2, pues resulta esta, ¿no? Fue como vimos en el problema, en el segundo problema del examen. Ok, entonces si queda claro qué es el procedimiento que quiero hacer, pues quieren lo hacemos y ahorita, si hay dudas, las revisamos. Ok, entonces sustituyen esta ecuación, ya dije nuevamente que voy a calcular la energía de activación. La energía de activación a partir de esto. No sé qué es, pero
Ok. Y bueno, sustituyo valor de la constante velocidad a, incluso voy a ponerle así, K de 100 grados centígrados va a ser igual a K de 500 grados centígrados y multiplica el exponencial de menos la energía de activación, que no la tengo, sobre R, la constante de los gases ideales, que multiplica a 1 sobre temperatura de 100 grados centígrados menos 1 sobre temperatura de 500 grados. ¿Ok? Sustituimos en esa ecuación, y es la más específica. K de 100 vale 0.05 y K de 500 vale 50, entonces aquí nos va a quedar 0.05. Obviamente esto va a ser en mol, litros, hora, atmósfera al cuadrado. Y que cuando yo pase a dividir, pues esto se van a ir las unidades, ¿no? Por 50. Igual a 50, perdón, que multiplica el exponencial de menos, es decir, una incógnita, y que multiplica a 1.98 7207, etcétera. Es la R, ¿no? Aquí les pongo la R, vale 1.98 72 calorías, perdón, kilocalorías, es decir, por mol grado Kelvin. Y aquí simplemente aplico la modificación de la temperatura, perdón, sumarle los 273 para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, y aquí le sumo también los 273. ¿Ok? ¿Cuánto me da el EAE? ¿Cuánto me da el valor de EA? A ver, hagan la operación. ¿Cuánto les da, jóvenes? Literalmente pasan 0.05 entre 50 y se le aplican el logaritmo natural. Hacen esta diferencia. Y se lo pasan a dividir acá. Obviamente, después de haber aplicado el logaritmo natural de 0.05 entre 50, ya simplemente multiplican este valor por esto. 9.900.62. Correcto. 9.900.62. Sí. Y esto está en calorías sobre mol. Ya tenemos la energía de activación. Nuevamente la calculamos a partir de dos datos que teníamos originalmente en el problema de constante de velocidad a 100 grados centígrados y a 500 grados centígrados. Ojo, esta es la entalpía de reacción. ¿Ok?
que es diferente a lo que es la energía de activación. ¿Ok? Y ahora, ya teniendo el valor de la energía de activación, pues podemos utilizar la ecuación de Arrhenius original, que es esta, y literalmente despejar el valor de la constante, ¿no? Ok. Bueno, aquí incluso podemos modificar la ecuación. Bueno, es la ecuación de ahora. Bueno, aquí una cuestión importante, nada más a corregir. Propiamente la constante de velocidad, cualquier otra temperatura menos la que vamos a encontrar. Es propiamente acá. Es propiamente así, ¿no? Es relativamente esa ecuación. La constante de velocidad igual a K0 por el exponencial de menos la energía de activación sobre RT. ¿Ok? Esta expresión también se puede utilizar para... Ahora aquí ya estoy perdiendo la numeración. Voy 2, es 3, 4. Y esa ecuación obviamente es equivalente o compatible con esto, ¿no? Ok, y aquí vamos a hacer una resta. Muy bien. Ok, y cualquiera de los dos casos nos debe dar, si aplicamos aquí esa constante de velocidad, tantos 100 grados centígrados como 500 grados centígrados, nos debe dar, al final de cuentas, el mismo resultado. Y bueno, hacemos primero para una temperatura de 100 grados centígrados. Nos va a quedar, sustituyendo obviamente en la ecuación 5, nos va a quedar 0.05, va a ser igual a K0, que es lo que no conocemos, por la exponencial de menos 9.900.64, me parece, punto 62. Entre 1.9872 que multiplica 100 grados centígrados, son 100 más 273, son 373. Esta temperatura es la misma que esta, pero en grados Kelvin. Ok, estoy listo. Y lo hacemos a 500 grados centígrados.
La constante de velocidad nuevamente de 500 grados centígrados era 50. Es este el dato. 50 va a ser igual a K0 que multiplica el exponencial de menos entre 1.9872 por 500 más 273 son 773 grados Kelvin. En ambos casos, estos van a conducir al mismo valor de K0. ¿Cuánto les da el K0? ¿Cuánto les da el valor de K0, jóvenes? $31,446.58. Es correcto. 31.446, perdón. Sí, Ok, punto 48. 58. Obviamente, esta ecuación es... perdón, aquí se me fue esto. Cualquiera de las dos, obviamente, da el mismo resultado. Con 68. Profe, Sí, si lo hago con el de 100 grados, sale 31,444. no hay problema, debe ser a lo mejor variación. A lo mejor por los grados, aquí las decimales, ¿no? Obviamente debe haber aquí punto 15, ¿no? Creo que punto 15 y aquí también nos faltaron. Pero sí, con que sea, o sea, el mismo orden de magnitud y cercano en al menos las decenas, está bien. Entonces, esta es la K que te dio en 100 grados centígrados. No, Y en 500. en 500, ok. Esta es la de 100 grados centígrados, ¿no? Es virtualmente similar. Ok. Y bueno, esa acá está en mol por litro. Todas las unidades que teníamos, mol por litro, hora, atmósfera al cuadrado. Ok. Y bueno, ahora sí ya tenemos la K, es propiamente la K a 250 grados centígrados, ¿no? Bajo condiciones isotérmicas, nosotros consideramos un proceso adiabático, pero un proceso adiabático mantiene el calor a través del reactor se mantiene, no hay pérdidas, pero, o sea, no intercambia con, por ejemplo, la atmósfera que está alrededor del reactor, pero la temperatura varía. Lo que se mantiene es el calor, la temperatura sí varía. Entonces, por ahí se tiene que utilizar la segunda ley de la termodinámica y un balance similar al que hicimos para la cuestión del flujo, es idéntico para la cuestión de calor. Calor de entrada menos salida más lo que se acumula. Esto.
y obviamente el término de reacción. Aquí es donde el término de reacción, en lugar de ver la parte cinética, va a lo que se conoce como la entalpía de reacción, que es una contribución importante, bueno, que permite ver si la reacción se va a llevar a cabo, va a generar sobre todo calor o va a consumir calor. Entonces es lo mismo, pero es lo mismo, en lugar de flujo tendríamos calor. Ok, y bueno, aquí el término de acumulación iría con la variación de la temperatura en función del tiempo, que en la mayoría de los casos se hace cero. No vamos a ver reactores adiabáticos. Si a alguien le interesa información de los reactores adiabáticos, los podemos ver. Únicamente se considera en el programa reactores isotérmicos, que es lo que vamos a revisar. Pero bueno, acoplarlo con un reactor con un balance de calor no es ningún problema, eso se puede hacer. Y de ahí calculamos cuál es la temperatura. Primero calculamos, antes de ir a la ecuación de diseño, calculamos cuál es la temperatura que va a tener cuando esa conversión sea del 35%, ¿no? Es lo que nos permite hacer el balance de calor adiabático. Nuevamente aquí trabajamos con condiciones isotérmicas. Ok, y bueno, ya tenemos literalmente todo. Lo único que necesitamos aplicar es, bueno, encontrar para empezar el flujo molar inicial. Y bueno, este es el punto número 4. ¿Hay alguna duda hasta aquí, perdón? No, perdón. ¿Dudas? Que esto lo tenemos denotado como FA0. Y pues es bastante sencillo. Yo les había comentado que en este caso tenemos un flujo de entrada. Ojo, tengo un flujo de entrada de, de masa. Es un flujo másico en lugar de ser volumétrico, que son 5 kilogramos por hora. Entonces, para hacer esa conversión, es simplemente un análisis dimensional. No hay fórmula, ¿no? Pero el análisis dimensional más sencillo. Es lo mismo la masa total de entrada o el flujo másico. Ahorita ponemos las unidades. Flujo másico que multiplica la fracción molar. ¿Se acuerdan del día? Bueno, si nosotros queremos de B, pues aquí va a ser masa total, flujo másico total por la fracción molar de B. Y esto nos va a salir en unidades de gramos por hora. Para hacer la conversión simplemente multiplicamos por el peso molecular de la mezcla. Sí, ahorita vamos a ver cómo las unidades son compatibles, ¿no? Eso nuevamente para convertirlo en flujo molar. La masa, el flujo másico, ahorita nuevamente escribo la parte de los acrónimos. Son 5 kilogramos por hora. Esos 5 kilogramos por hora equivalen a 5.000 gramos por hora, es lo mismo. La fracción molar de A, leemos en el problema, nos dice de una mezcla equimolar. Eso significa que son lo mismo. Entonces van 50 y 50. De estos 5 kilogramos por hora que se introduce de flujo másico, el 50% corresponde a A y el 50% corresponde a B. Entonces multiplicamos por 0.5, que es la fracción molar, dividir el porcentaje entre 100 y por el peso molecular de la mezcla, que eso nos da el problema aquí, 40 gramos sobre mol. Perdón, fíjense aquí cómo se da uno cuenta con el puro análisis, antes de poner esto, con el puro análisis dimensional, obviamente si yo lo multiplico aquí quedarían gramos cuadrados, ¿no? Lo cual es ilógico. Entonces aquí es división. Todo eso entre 40 gramos sobre mol. Ok, hacemos la primera operación, FA0, flujo molar inicial del reactivo A, va a ser igual a
5000 por punto 5, ¿cuánto les da? Perdón. 5000 entre 2, en pocas palabras, 2500. Esto es gramos sobre hora entre 40 gramos sobre mol. Acuérdense que cuando hay una división entre es este que multiplica el de abajo y este de abajo que multiplica el de arriba. Ah, perdón, no se veía. Este numerador por denominador y denominador por numerador y se baja. Entonces nos quedan unidades de 2500 entre 40, ¿cuánto les da? 62.5. Correcto. Entonces son 62.5 y si quieren ver las unidades gramo por mol, sube gramo por mol entre hora por gramo y abajo. Hora por gramo y abajo. Se van los gramos y nos queda mol por hora. Mol por hora nosotros ya sabemos que es flujo molar. Ah, caray. Se van las unidades. Nos quedan 62.5 moles por hora. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? El 5. Ecuación del reactor. Exacto, la ecuación de diseño del reactor. Entonces vamos a determinar el volumen total del reactor. Primero, porque obviamente es lo que requerimos para, con esta ecuación, calcular el número de tubos, ¿no? Entonces necesitamos calcular el volumen total del reactor. De acuerdo a la ecuación de diseño. Y buscamos la ecuación de diseño. Obviamente tenemos flujo molar inicial. Tenemos la conversión, que la conocemos de 35%. Y entonces tenemos esta ecuación. Y la ecuación 5, diapositiva 76. Cinco, paréntesis abierto, que viene de otra diapositiva. Ok, acá es un diapositiva. Entonces tenemos, pues aquí incluso la ponemos. Quitarle esa flecha. Y la aplicamos, ¿no? Me voy a dar la forma que queda la ecuación. Si nosotros aislamos el dB, pasamos a multiplicar acá y el RJ para acá, nos queda la derivada del volumen, nuevamente esto para acá, este hacia acá abajo. La derivada del volumen vamos a integrar, vamos a aplicar los límites, va a ser igual a, este lo pasamos para acá, FJ0, perdón, no tenemos J sino A, ya lo pasamos hacia FA0, que multiplica a la variación de la conversión a lo largo del
Reactor para A menos RA. ¿Ok? Esta es la ecuación. ¿Qué límites vamos a aplicar? A un volumen cero, esta es la, perdón, volumen cero, es la condición inicial. ¿Cuánto es de conversión a un volumen cero? Esa condición inicial siempre la vamos a tener. ¿Cuánto es? Pues no hay nada de conversión todavía cuando el reactor apenas va ingresando el flujo, en este caso del gas, ¿no? Entonces, cero la conversión. Esta condición inicial siempre la vamos a tener para el flujo pistón. Y a un volumen determinado, eso significa cuando vamos a alcanzar una determinada conversión. Supongamos acá, obviamente la conversión aquí va a ser hasta, se va a cortar ahí el tubo, va a ser la conversión máxima del 35%, ¿no? Entonces el volumen total va a ser proporcional al punto 35 de la conversión. Que eso es lo que yo quiero alcanzar cuando termine el reactor y por eso necesito conocer cuánto de volumen se tiene que desplazar el reactivo A y B para empezar a generar el producto de acuerdo a la reacción 1, ¿no? R más S. Ok, entonces esos son los límites. Aquí ya perdí otra vez la numeración de las ecuaciones. Ahora en la 5. Perdón, aquí en la 5. De 6, 7. Perdón, esta es la ecuación 8. Y esta es la ecuación 9. Ok. Y entonces les doy literalmente 10 minutos para que la resuelvan. Ya tienen todo lo demás. Ya tienen RA. Ya tienen FA0. Pues es nada más integrar y resolver para la conversión. ¿Ok? Perdón, la conversión no, el volumen. ¿Qué es esto, no? La conversión lo conocemos. Con estos mundos. ¿Ok? Voy a hacerlo así. Entonces, 10 minutos ahorita a las 11:23. Vemos los resultados. Los voy a preguntar nuevamente en la lista de manera aleatoria. Entonces empiecen a resolverlo. Y ya apliquen esta fórmula. Una vez que calculen el volumen total, apliquen esta fórmula para el volumen, perdón, el número de tubos, ¿no? ¿Ok? Aquí viene, perdón, cuánto es el volumen perdón, la longitud de cada tubo, ¿no? ¿Ok? Obviamente tienen que utilizar la fórmula de pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por longitud, ese es el volumen del tubo. Que es literalmente multiplicar área por altura o longitud. ¿Ok?
Profe. Profe, Sí, al subir la presión en la
En la ecuación de la velocidad, ¿se tomaría las 2 atmósferas? No, acuérdate que para eso calculamos, perdón, por eso tienes una presión parcial, perdón. ¿Sí se entiende eso? Al final de cuentas, o sea, ¿te refieres a la multiplicación final o a la presión parcial de A? Porque de acuerdo, o sea, al final de cuentas vas a tener las dos atmósferas porque tienen la presión parcial de A por la presión de B. Como son equimolares, pues tienen lo mismo, ¿no? Ajá. Y es que dice que la presión son 2 atmósferas, ¿no? La presión Ajá. absoluta. Ah, entonces yo decía que era 2 atmósferas en la presión de A y en la presión de B porque es la misma. No, pero acuérdate que primero sacas la presión parcial y esa presión parcial es como si tuvieras esta expresión, en pocas palabras, es como si tuvieras es- como vale lo mismo la presión de A y la presión de B es presión inicial de A al cuadrado por 1 menos X A al cuadrado. ¿Ok? Que es diferente a tener dos atmósferas. ¿Queda Ok, claro? sí. Literalmente aquí tendrías 1, ¿no? Porque acuérdate que la presión de A es la mitad de esto. Entonces 2 entre 1, no, 2 entre 2 es 1. 1 por esto. Ok, bien, son Sí, gracias. 11:24. A ver quién, bueno, primero vamos a darle oportunidad a Martínez Fragoso Marisol. Anda por ahí Marisol. Sí, profe, aquí estoy, pero aún no termino. Ok, Jocelyn. Jocelyn Hoyos. Anda por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Nada más que igual no acabo ya casi. Ok, bueno, alguien que haya acabado. Alguien que ya haya terminado con el problema. Jóvenes. Nadie. A ver, Montserrat Guzmán. Creo que ni siquiera está, ¿verdad? Montserrat Guzmán anda por ahí. No solamente 2 personas tuvieron participación. Bueno, pues es bastante sencillo, jóvenes. Si nosotros vamos e integramos esto, la integral de dB nos va a quedar volumen. Acá, volumen, aplicando los límites de volumen menos 0. Y esto va a ser igual a, antes de integrarlo, nosotros obviamente tenemos que aplicar la expresión de RA porque eso a final de cuentas nos va a dar una función de, literalmente, una función de XA.
Ah, perdón, tenía apagado el micrófono. Me desconectó. Es que estoy aquí en el poli y pues por lo visto no jala muy bien la red acá. Ya rápido para concluir esto. Ok. Y entonces nos va a quedar f a 0, puede estar adentro o afuera, de xa. Y la expresión en este caso de RA, que es esto que les comentaba acá, ¿no? La constante de velocidad 250 grados centígrados por la presión. Esto es al cuadrado porque tanto A como B son la misma presión. Es como si este PB es igual a PA, es como si tuviera PA al cuadrado, ¿no? Entonces, esto, recuerden, es la fórmula de la conversión. Entonces, recuerden que, así como tenemos en concentración, la concentración de A es igual a la concentración inicial por 1 menos XA. También tenemos que para la presión de A va a ser igual a la presión inicial de A por 1 menos XA. Es esta misma fórmula que estamos aplicando. Es literalmente como si tuviéramos la constante velocidad por la presión de A inicial por 1 menos XA. Esto es lo de A y esto es lo de B. Ok. Simplemente vamos a recorrer esto. Y pues ya todo lo conocen, ¿no? La presión de A vale 1 atmósfera. El flujo inicial lo acabamos de calcular. Que es esto, 62.5. Y entonces tienen todo, ¿no? Ok. Aquí no sé por qué se fue el cero. Y entonces esta es la expresión 10. Sale de tarea para que se rediman de lo que no hicieron en la clase pasada de la tarea. Les va a quedar resolver la ecuación 10 y lo que es para calcular el volumen total y posteriormente calculan el número de cilindros que se requieren en el reactor para tener una conversión del 35%. ¿Ok? Entonces esto va a quedar de tarea. Esto va a ser la tarea 8. El que no hizo la tarea, ya el que no lo integró, perdón, entregó la tarea 7, ya eso se quedó atrás. Sí, bueno, la tarea 8 la revisamos el próximo miércoles y empezamos la unidad 3. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? ¿Dudas? No, profesor. Bueno, si hay dudas, yo creo que la siguiente clase se las diríamos. Ok, perfecto. También, si Profesor, yo tienen tengo una duda ah, sí, sí. rápida de la práctica que vamos a entregar este miércoles. Para la parte Ajá. de conversión estaríamos utilizando, por ejemplo, la ecuación del reactor batch, porque fue semicontinuo No, no nuestro... se utiliza ninguna, todavía no esas prácticas todavía no consideran el reactor. Ah, ok. Entonces se realizaría como las que hemos realizado anteriormente. Exacto, así es, sin meter la ecuación de diseño. Únicamente esto, ¿no? Es, Sí. es literalmente ese ejercicio es igual ya ven que se lo expliqué la clase pasada, es igual al que venía en el ejercicio 1 del examen. Entonces, es idéntico. Si revisan cómo resolver el problema 1 del examen, es lo mismo para la práctica. Para literalmente cualquier conversión de las prácticas. Van a calcular la conversión de la galactosa a partir de la concentración que tienen de CO2. Y pues esa conversión de concentración de producto reactivo, pues es lo del problema 1. Ok, también ya les entregué a todos sus exámenes. Si alguien tiene duda, hasta el día miércoles, ya sea que me manden por correo sus dudas del examen o revisión, o bien después de la clase del miércoles, bueno, más bien sería después de la práctica del miércoles. Ok, bien. Si no hay dudas, continuamos el próximo miércoles.
Profesor, ¿cree que puede hablar con usted ahorita? Que se le Claro que sí. Gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo. Hasta luego.